El máximo tribunal del deporte dio la decisión final con respecto a la pelea que tuvieron los jugadores de Uruguay en la semifinal de la Copa América del pasado año 2024 contra Colombia. Y por fin quedó decidido este caso. Voy a hacer un recuento rápidamente de las cosas que ocurrieron para que podamos entender un poco mejor esta decisión, de la cual no la tenemos, porque lo único que fue emitido fue el comunicado de prensa diciendo de que había salido la decisión. Lo cierto es que este partido ocurrió el 10 de julio, Colombia termina ganando el partido 1-0, pero el partido fue bastante frustrante para los jugadores uruguayos en virtud de que tuvieron varias ocasiones de gol que no concretaron y pareciera que el partido no se les daba. Al mismo tiempo, parece que en la organización del evento, los familiares de los jugadores de la selección de Uruguay estaban posicionados al lado de los fanáticos o entre los fanáticos de Colombia. Y en ese sentido, esto generó de que cuando el partido se pone tenso, como suele ocurrir en partidos, o sea, eso es una cuestión normal, un partido de semifinales, un partido tenso, bueno, se pueden desbordar las pasiones y eso pasó un poco y se fueron varios jugadores de la selección Uruguay a las manos con jugadores y fanáticos de Colombia. Ellos alegaban de que sus básicamente familiares estaban defendiéndolos porque no había sido buena la organización y bueno, estaban siendo atacados por fanáticos de la selección de Colombia como tal. Eso fue lo que ellos dijeron. En la decisión inicial, tenemos que en primera instancia ocurrió el 27 de agosto y en esta decisión, bueno, fue multada la Federación Uruguaya con $20,000 de multa. También fueron multados y suspendidos Darwin Núñez con 5 partidos y $20,000 de multa, Rodrigo Betancur, 4 partidos y $16,000 de multa, Ronald Araujo, José María Jiménez y Matías Oliveiro fueron los 3 multados con 3 partidos de suspensión y $12,000 de multa, y luego varios jugadores como Sebastián Enzo Cáceres, Matías Nicolai Viña, Emiliano Martínez, Paul Rodríguez, Santiago Mele, Facundo Pelistri y un dirigente fueron multados con $5,000 de multa y ninguna suspensión. Teniendo en cuenta esto, bueno, esta decisión fue apelada directamente la Comisión de Apelaciones de Confederación Sudamericana de Fútbol, la Conmebol, y el 23 de septiembre la Conmebol ratificó estas sanciones que se le impusieron a estos jugadores y estas multas. Entonces ellos apelaron esta decisión al TAS, al Tribunal de Arbitraje Deportivo, y dentro de esta apelación al TAS, Darwin Núñez solicitó una medida cautelar que se la dieron el 4 de octubre, una medida cautelar de que no se le suspendiera hasta que no terminara el juicio, ¿no? Es importante destacar que para este momento, para el 4 de octubre, Darwin Núñez había cumplido solo 2 partidos de suspensión, uno frente a Paraguay y el otro frente a Venezuela. ¿Okay? Él fue el único que pidió la medida cautelar y se le fue otorgada. Los demás jugadores, hablemos de Rodrigo Betancur, tenía 4 partidos de suspensión, los cumplió frente a Paraguay, Venezuela, Perú y Ecuador. En el caso de Matías Oliveros, cumplió frente a Paraguay, Venezuela y Perú. En el caso de Ronald Araujo, también Paraguay, Venezuela y Perú. Y José María Jiménez, Paraguay, Venezuela y Perú. Los cuales ellos cumplieron toda su sanción. El único jugador que no ha cumplido es Darwin Núñez como tal. Y bueno, salió la decisión y la decisión del TAS fue confirmar absolutamente toda la decisión de la Conmebol y no cambiarle absolutamente nada. Y lo que viene a ser importante y lo que viene a ser interesante en esto es, ¿y qué se dijo con respecto al argumento de la legítima defensa? ¿Qué dijo el tribunal sobre esta colocación de los familiares, etcétera, etcétera? No podemos saberlo a profundidad, pero el comunicado de prensa lo voy a colocar aquí en pantalla y dice lo siguiente, dice, tras escuchar los argumentos de las partes, la formación arbitral del TAS escuchó el argumento de los jugadores que actuaron en virtud del principio de legítima defensa, dado que los familiares del equipo de fútbol uruguayo se encontraban en el mismo sector donde se produjo la pelea con los hinchas colombianos. La formación arbitral, muy importante esto, determinó que en este caso el principio de legítima defensa no se aplicaba y que el comportamiento de los jugadores constituyó una acción voluntaria, violenta e injustificada que infringió el Código Disciplinario de la Conmebol. En consecuencia, se rechaza la apelación y se confirma en su totalidad la decisión apelada, incluidas las sanciones impuestas a los jugadores y a la AUF.
Teniendo eso en cuenta, básicamente no les validaron el argumento de la legítima defensa. No se los validaron. ¿Por qué? No consideraron de que los familiares estuvieran siendo atacados y que los jugadores tuvieran que meterse a defenderlos. Era válido. Esa es la situación el día de hoy. A Darwin Núñez, en este sentido, le quedan 3 partidos de suspensión de los partidos de Uruguay, que va a enfrentar, creo que me puedes corregir tú, Brandon, pero va a enfrentar a Venezuela en uno de sus partidos, va a enfrentar a Perú en la jornada posterior, y en esta primera parte creo que es a Paraguay, que va a enfrentar de todas formas. Sería Paraguay, Venezuela y Perú los 3 partidos. A mí genera curiosidad cómo la formación arbitral determinó que no había legítima defensa, porque justamente como que el punto clave en este comunicado, imagino que ese fue el mayor argumento que utilizó el jugador y la asociación para ejercer su defensa, pero justamente me puse a buscar también en el tribunal, en el TAS, decisiones que hayan hablado sobre la legítima defensa, y lo hacían más que todo en casos de dopaje. Y es muy diferente, evidentemente, comparar un caso de dopaje con un caso disciplinario como este donde hubo una pelea. Habrá que ver qué pruebas también presentaron ante el tribunal en el TAS, ante la formación arbitral, porque hay unos videos y hay unas imágenes bastante lamentables. De hecho, hay una que recuerdo donde uno de los jugadores o alguien de Uruguay está como lanzando una silla. De hecho, también se la lanza uno de Uruguay a otro jugador de Uruguay. Hubo un desastre en donde, oye, yo creo que esas pruebas son muy valiosas para justamente determinar si hubo o no hubo legítima defensa. Y obviamente recordamos un poquito qué es legítima defensa. Es tener prácticamente una causa justificada de por qué se te exime una responsabilidad que debería estar penada. Tuviste una causa justificada para actuar de cierta manera que es contraria a las normas, que es contraria al reglamento, pero esa situación, esa causa, te exime de esa responsabilidad. Eso fue lo que el tribunal dijo que no había una causa justificada, entiendo yo, para actuar de esa manera. Y también otra palabra clara en el comunicado es la voluntariedad, ¿no? Que actuaron de esta forma voluntaria, y nada, se produjo todo este desastre lamentable que en ese momento lo fue. Y que tiene estas consecuencias también para los jugadores. Sin duda va a ser interesante ver específicamente qué dice el tribunal sobre este punto, porque yo destaco que es lo principal en este comunicado. Sí, comparto las palabras de Elena y bastante curioso la forma en que se toma la decisión, porque hay pruebas, hay videos, hay imágenes y el argumento de los jugadores yo creo que no es muy descabellado. Había mujeres, había niños en esa parte de la grada y ellos ingresaron porque sintieron que se veía amenazada la seguridad de su familia. De hecho, las declaraciones de José María Jiménez tras ese partido, más allá de la calentura de ese compromiso, te mostraba una preocupación real. Así que es bastante curioso que se determinara que no había motivos para ingresar y actuar de esa manera cuando las imágenes te muestran otra cosa. Y como lo venía conversando anteriormente, aquí en Uruguay hay una sensación, hay un disgusto ante las autoridades o las instituciones o autoridades del fútbol, tanto como Conmebol como FIFA, porque sienten que siempre son muy rigurosos cuando se trata de sancionar y aplicar las normas y solamente a ellos y no a las otras partes. Recordemos que esa competición de Copa América fue bastante irregular en cuanto a logística. En los partidos de Colombia, en la misma final, bastante dejó que desear y en ningún momento Conmebol emitió un comunicado de disculpas o de pidiendo perdón o explicando por qué hubo tanta desorganización en ese torneo. Entonces, bastante curioso la forma en que se toman esas decisiones. Y lamentablemente para Darwin Núñez se pierde 3 de 6 partidos que quedan de eliminatorias, que son bastante claves. Discúlpame, son 3 de 4, Brandito. 3 de 4 partidos que se pierden. Habiendo dicho esto, la pregunta es para ustedes. ¿Piensan que la decisión ha sido muy rigurosa? ¿Piensan que la decisión es justa? ¿Piensan que la decisión es injusta? Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Esto es el precio del deporte.